Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar acá presentes en esta nueva convocatoria de AGECU en la celebración por los 15 años, que se están haciendo estos conversatorios cada mes, cada 22 de cada mes. Cada uno de estos conversatorios se centra en una temática relacionada con la gestión cultural. Y en este caso, el conversatorio es gestión cultural y deporte. Para iniciar, le voy a dar la palabra a Alicia Prosperi, nuestra presidente. Gracias, Ana. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar, por acompañarnos en estos conversatorios, que realmente es para visibilizar todas las actividades que puede realizar un gestor cultural relacionado con otros profesionales. El gestor cultural es un experto en su área, no es un experto en todas las temáticas en las cuales puede trabajar, pero sí es experto en una gestión cultural relacional. Y eso es lo que estamos destacando con estos conversatorios. Ya desde el 2006 comenzó nuestra asociación a hacer pequeños encuentros al principio y mucho más grandes ya 2010, 2011, 2 congresos internacionales con muy buena repercusión, de los cuales han quedado muchos amigos para la asociación. Y por eso, bueno, seguimos de a poco, cada año con algo diferente. La idea es esa. AGECU es un punto de encuentro para los gestores culturales. Y eso es lo que estamos reforzando día a día. Eso y la profesionalización. Los primeros que egresamos de la Universidad de Mar del Plata, estamos en la tecnicatura. Egresamos como técnicos y ahora ya se ha complementado esa carrera de grado corto. No es una carrera ni es un pregrado, es una carrera de grado corto complementado ahora con la licenciatura. Bueno, los dejo con Ana y con los expositores. Realmente va a ser algo muy rico y para mí también va a ser algo novedoso. Así que nos vemos luego. Gracias. Bueno, gracias Alicia. La dinámica del encuentro va a ser que vamos a iniciar primero escuchando a los 3 invitados de este conversatorio y luego vamos a tener un espacio de preguntas y de intercambio entre todos los participantes. Aviso técnico para aquellos que quieran un certificado de asistencia, dejen un comentario en el chat para que Miriam, nuestra secretaria, pueda tomar nota de quienes van a necesitar certificados después de participar. Así que ahora sí damos comienzo a este conversatorio. Y en primer lugar le vamos a dar la palabra a Mabel Seca, que nos va a presentar su exposición Gestionar la cultura deportiva. Mabel es magíster y licenciada en gestión cultural y es entrenadora de kickboxing cinturón negro cuarto dan. Mabel, te dejamos el micrófono a vos y cerramos todos los demás. Gracias, yo voy a compartir pantalla. Un segundito. Acabo de poner otra diapositiva, o borré una, denme un segundo, me la he pasado borrando diapositivas hoy. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a AGECU, como siempre, yo soy parte de AGECU y agradezco que haya una apertura hacia nuevas actividades culturales, ¿no? Y también agradezco a todos los que se han sumado a esta presentación, para que pueda compartir un poco este trabajo que he venido realizando en los últimos años. Mi exposición se va a tratar sobre gestionar la cultura deportiva, pero antes de empezar a hablar sobre qué es gestionar la cultura deportiva, me gustaría, tomé este concepto de Bauman, donde dice que la cultura debe concentrarse en su gestión, superar los desafíos y adversidades, eliminando todo tipo de elitismo. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas presentaciones muchas veces se trata el deporte como algo ajeno a las actividades culturales. Y en el año 2009, la ONU reconoce a la actividad deportiva, a los deportes, y posteriormente a la actividad física, como una actividad cultural, porque permite a las personas expresarse
dando sentido a su existencia, como dice ahí, y construyendo una visión del mundo. Entonces, como podemos observar, los deportes y los juegos son elementos componentes de la cultura, ya que son actividades en donde algo se comparte y están relacionados con la vida colectiva, permitiéndole a cada persona reconocer, por un lado, la alteridad en todas sus formas, y por otro, el carácter plural de su propia identidad dentro de sociedades heterogéneas. La actividad física y el deporte constituyen en el mundo actual un fenómeno universal, de singular complejidad e importancia. Y a través de la actividad física y el deporte, las personas buscan lograr un desarrollo integral. Por ello van incorporando en su estilo de vida diversas actividades que les permita expresarse. En la actualidad el deporte es uno de los fenómenos sociales más amplios y difundidos, tanto en el orden individual como en lo social, transformándose en una forma muy popular de utilización del tiempo libre, mediante la realización de actividades vinculadas al ocio y la recreación. Por ello fueron reevaluadas por las ciencias sociales hasta considerarlas una metáfora de toda la sociedad que permite observar las transformaciones sociales, ya que estas prácticas están vinculadas en forma directa a la satisfacción de las necesidades y permiten a las personas vincularse, fomentando una identidad colectiva de acuerdo a un determinado estilo de vida. Entonces, debemos tener en cuenta que la actividad física o el juego deportivo son una manifestación expresiva, pero también ponen en evidencia la existencia de un estilo de vida, un modelo de comportamiento, un medio de comunicación, un sistema ideológico, una pasión compartida, una tecnología aplicada, y además son parte de la charla cotidiana. Entonces, es por ello que decimos que constituyen manifestaciones capaces de enfatizar la red de relaciones entre los diferentes grupos y personas que integran la sociedad. Entonces podemos decir que el deporte es una expresión de las personas y su comunidad, que permite desarrollar habilidades físicas de sus integrantes, de manera espontánea o planificada, pero siempre se hace de forma voluntaria dentro del contexto en el que se encuentran, por supuesto, y que permite a las personas asumir y comprender valores y actitudes sociales. Simultáneamente es un recurso que enseña a los ciudadanos a involucrarse y participar efectivamente dentro de su comunidad. Hoffman, en el año 91, planteó que su expansión puede ser considerada una de las primeras manifestaciones de mundialización. Y esto lo dice con respecto al incremento de los números de participantes, de los intereses mediáticos y de las inversiones económicas existentes. Y esta mundialización de la actividad deportiva en parte es producto de los procesos del desarrollo tecnológico y el crecimiento de las industrias culturales y creativas que han generado una sinergia entre la práctica y la generación de contenidos. Los productos culturales masivos también han estimulado el proceso de participación e identidad en las diferentes actividades. Entonces encontramos que existe una gran producción dentro de la industria editorial, la industria audiovisual, desde programas, películas, novelas, dibujos animados, la gráfica. Bueno, por ejemplo, ahí puse una imagen donde hay un álbum de figuritas de fútbol femenino del año 2019 del equipo femenino de fútbol de Francia. Y ahora también tenemos contenido digital, hasta memes tenemos. O sea que todo el tiempo se retroalimentan. Ahora me voy a centrar un poquito más en la gestión de la cultura deportiva. Tuve que hacer esa pequeña introducción para que quienes no están tan familiarizados con la relación existente pudieran comprender hacia dónde estoy apuntando. Entonces, cuando hablamos de gestión de cultura deportiva, estamos hablando de una manera de desarrollar actividades de gestión y de procesos. Pero hasta hace no mucho tiempo atrás, la mayoría de los procesos de gestión fueron realizadas por las mismas personas que enseñaban la actividad. Generalmente son los profesores de educación física los que terminan organizando los torneos, preparan a los atletas y hacen las actividades del principio hasta el final. Pero ante las nuevas demandas sociales, derechos y cambios que se están produciendo en la sociedad, debemos hacer una revisión sobre estas prácticas de gestión para generar respuestas o resultados que sean más acordes a estas demandas que tenemos ahora. Actualmente el deporte refleja gran parte de los procesos sociales
y contribuye a modificarlos, como Capretti expresó en el 2011, es una práctica cultural llena de significados, continuamente negociados y negociables. Muchas de las cosas que después se apropian en el resto de la sociedad primero se adecuaron en los espacios de prácticas deportivas. Entonces es como mucho más fácil de aplicarlo en otros ámbitos. Entonces la cultura deportiva necesita ser revisada y gestionada de manera transversal, contemplando por un lado los aspectos físicos y deportivos propios de todas las actividades, pero también comprendiendo su rol de articulador social y sistema de expresión cultural de una sociedad contemporánea. Y el deporte está presente en este lenguaje cotidiano, en la manera de comportarnos, en las ciudades y en los espacios de sociabilización y participación. Entonces, seguir sosteniendo una mirada unidimensional en la forma en que se administra solo demuestra la escasa comprensión que se tiene sobre la misma. Para que una gestión sea integradora, se deben eliminar todo tipo de barrera y división tradicional en las áreas deportivas y culturales. O sea, parece que si digo cultura, excluyo al deporte. Y si digo deporte, excluyo las actividades, a las otras actividades culturales. Recién un poco estábamos hablando de eso antes de empezar. Esto se debe eliminar, porque también hay que evitar crear estereotipos que se repliquen en la sociedad, al tiempo que se deben desnaturalizar esos procesos rutinarios de gestión sin planificación, que en última instancia lentifican el desarrollo de las actividades. Y de ahí surge la urgencia de trabajar en procesos que permitan mejorar y construir identidades dentro de las organizaciones y sociedades. Actualmente la necesidad de construir historias identitarias que den pertenencia a las personas con sus grupos comunitarios mediante una participación activa que nos permita reflexionar, tenemos que pensar de dónde venimos, hacia dónde vamos y quiénes somos. Y el deporte generalmente brinda ese soporte para que estos procesos se produzcan. Entonces, esto se consigue trabajando en el fortalecimiento de las costumbres, las creencias, los sistemas de valores, los modos de vida, a través de las actividades que permitan a las personas expresarse independientemente de las características de cada actividad. Y esto lo hacemos garantizando los derechos de todas las personas a expresarse respetando su diversidad. Y para cerrar este punto, solo me restaría decir que recorriendo los componentes que caracterizan a la cultura deportiva, podremos comprender la importancia que tiene la organización y el deporte elegido, ya que es ahí donde las personas interactúan en forma permanente, compartiendo y adquiriendo herramientas sociales que facilitan el desarrollo creativo de sus habilidades dentro de su comunidad, ¿no? De las comunidades a las que ellos están insertos. Entonces, yo inicialmente iba a hacer esta presentación, pero consideré que era oportuno hacer una introducción porque las personas que no están tan vinculadas a la gestión cultural tal vez sientan un poco ajeno el abordaje que le estuve dando. Entonces, lo que voy a presentar a continuación es un trabajo de diagnóstico de situación que fue realizado para la Federación Argentina de Kickboxing, con el objetivo de ver cómo se estaba incrementando la participación de las kickboxers mujeres en las actividades de competencia. Y esto orientado a que veníamos trabajando en los procesos de reconocimiento del Comité Olímpico Internacional para que nuestra actividad fuera olímpica. Y bueno, a partir de este año, la UACO, que es la organización mundial a la que pertenecemos, fue reconocida como, reconoce al kickboxing como, el COI, perdón, reconoce al kickboxing como actividad olímpica, y a partir, creo que dentro de 8 años el kickboxing va a estar en los primeros Juegos Olímpicos. Entonces, el objetivo principal de esta investigación era comprender cómo es el contexto, la participación, el desarrollo de las actividades y la enseñanza para el colectivo de las mujeres vinculadas al deporte. ¿Para qué? Precisamente para poder gestionar acciones de intervención dentro de la actividad. Entonces, la muestra la hicimos, yo estuve varios meses trabajando durante el 2019, haciendo una muestra, la muestra la hice participando en 6 eventos de orden nacional e internacional, haciendo entrevistas y encuestas a las distintas escuelas federadas de Argentina, y también entrevistas a las mujeres que llegaron a ser profesoras cinturones negros y que están a cargo de escuelas, porque eso también hace un diferencial. Entonces, el primer punto de esta investigación fue
darnos cuenta cómo era la presencia de las practicantes femeninas dentro de las escuelas federadas a la UACO, a la Federación Argentina de Kickboxing, por supuesto. Y lo que pudimos comprobar, que en las dinámicas de las clases, el 79% de las escuelas ya eran de clases mixtas, solo un 21% eran de clases o para hombres o exclusivamente para mujeres, pero de número mayoritario las clases ya eran mixtas. También supimos que la cantidad de practicantes mujeres era menor a 10 en el 75% de las escuelas del país. O sea que, independientemente de la cantidad de clases que se dieran en una escuela, era bastante bajo todavía el número de participación de las mujeres. También que la proporción de mujeres en relación a los practicantes varones es 1 cada 4 o 5 hombres. Eso sería en promedio. También pudimos descubrir cuál era la motivación por la cual las mujeres se acercaban inicialmente a estos espacios para la práctica. El 29% de las mujeres se acercaba porque quería bajar de peso, el 25% porque buscaba una actividad física diferente, el 23% por temas vinculados a la vulnerabilidad, y solo el 5% porque quería competir. O sea, que tal vez ese imaginario que nosotros veníamos construyendo de que las personas se acercan solamente a practicar kickboxing porque quiere competir, en el caso de las mujeres no se venía dando. Y acá, bueno, hay una foto, acá estoy con parte de mi equipo saliendo de un torneo, un poco para ilustrar y darle un poco de color a esta presentación. Y otra de las cosas que pudimos averiguar era si las mujeres que practicaban les interesaba continuar dentro de las escuelas siendo parte ellas de los procesos de formación, o sea, llegar ellas a ser profesoras. Dentro de los datos que pudimos relevar, pudimos saber que el 20% de las escuelas del país no presentaban practicantes mujeres para cinturones para graduación femenina, y el 40%, el número varía entre 1 y 4 practicantes. Otro de los datos que pudimos recabar, yo voy a hacer algunos recortes para centrarnos y poder perfilar hacia el lado que quiero ir de la gestión. Voy a hablar un poco de la mirada de las profesoras. ¿Qué pasó con las profesoras que pudieron llegar a ser cinturones negros y tener sus propias escuelas? ¿Qué mirada tenían ellas de esta práctica, del deporte? ¿Qué les pasaba? Entonces, las tuvimos que dividir en 2 categorías. Había profesoras que empezaron su práctica antes del 2010 y cuya motivación inicial estaba mucho más vinculada a esta superación personal y a la mejora física, pero las que llegaron, las que ingresaron después del 2010, además le agregaron un componente, que ellas tenían cierto grado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque habían sido víctimas de inseguridad en sus espacios de residencia, o víctimas de violencia de género, y en algunos casos tenían muy baja autoestima. ¿Qué pasó cuando ellas le dieron continuidad a su práctica deportiva? Bueno, el impacto positivo de la práctica del kickboxing en ellas fue muy fuerte porque mejoraron sus hábitos saludables en primera instancia, las de ellas y las de su comunidad vital, o sea, básicamente su entorno, su grupo directo. También incrementó la confianza personal, y dentro de los espacios o comunidades de práctica, ellas tuvieron mejor posicionamiento, como ellas sintieron tener un mejor rango social dentro de la práctica del deporte. Y además pudieron decir que no existe ningún impedimento para que una mujer practique kickboxing cuando quiera hacerlo. O sea, físicamente las mujeres no tenemos impedimento para realizarlo. Ahora, como vimos los aspectos positivos, también pudimos descubrir cuáles eran los aspectos negativos en los que tenemos que empezar a trabajar. La mayoría había sufrido algún tipo de hostigamiento o trato diferencial por parte de los profesores hombres. ¿Por qué? Porque este hostigamiento tenía que ver con cuestiones de género y dichos que no voy a empezar a decir acá porque si no llevaría mucho tiempo, por ser mujer, y porque muchos hombres se sentían incómodos porque se sentían invadidos, que les invadían sus espacios de práctica y lesionaban a las practicantes femeninas. Eso era algo que pasaba, parece que de una forma bastante recurrente.
también sentían que en forma permanente tenían que demostrar que ellas sabían, había una presión adicional por ser mujer. Entonces decían que no les gustaba que no hubiese tanto machismo, pero también que era demasiado el estar constantemente demostrando que saben de lo que están hablando. Si una mujer llegó a ser cinturón negro, como llega un hombre a ser cinturón negro, evidentemente las mujeres y los varones sabíamos exactamente que estábamos hablando de lo mismo. O sea, esas cosas son cuestiones de gestión. Otro de los aspectos es que había un alto grado de inequidad en el trato que recibían en los grupos que participaban. Decía, ¿con relación a qué? Que se menospreciaba el trabajo por la misma condición. O sea, que las mujeres sentían que el trabajo que los hombres hacían parecían más valorado, por ejemplo, puede ser en espacios de entrenamiento, o también que todo el tiempo debían estar sobreexigidas demostrando que lo debían hacer mejor que los hombres, para que se les diera espacio. Bueno, parece que este es un tema bastante recurrente y que todavía son cuestiones que se deben trabajar. ¿Qué pasa? ¿Cómo qué hallazgo tuvimos? Bueno, que la mujer que integra una comunidad deportiva y está en la búsqueda de tener una mejora en su condición física, si sostiene esa práctica, lo logra porque tiene que ver con sus propias búsquedas, pero además tiene ese sentimiento de felicidad y bienestar por pertenecer, por ser parte de una comunidad. Y en este caso es una comunidad de entrenamiento, bueno, en el caso nuestro sería del kickboxing. ¿Cuáles son las creencias negativas que limitan la participación femenina en la práctica del deporte? El desconocimiento. ¿Por qué? Porque parte de la sociedad estigmatiza el deporte diciendo que es un deporte de violentos. Pero así también es todos los deportes. Si una persona hace algo negativo, por ejemplo, decimos, el rugby es un deporte violento. Bueno, podrá ser alguna persona que practica, pero no lo es así. Hace un ratito yo puse una imagen de una práctica de rugby inclusivo. Yo no creo que esa sea la imagen del deporte violento que puede estar en el imaginario de las personas. Lo mismo pasa, y eso es producto del desconocimiento. Ahí hay que gestionar. Y también porque es un deporte para hombres. Y aquí todavía se sostiene esta imagen de las masculinidades hegemónicas en determinados espacios. Esos son parte de algunas limitaciones. ¿Y cuáles son entonces los impedimentos para la práctica? Bueno, actualmente puede ser la dificultad económica, porque estos deportes, como todos los deportes, necesitan una buena alimentación, y a veces es un deporte que no tiene ninguna ayuda, no tiene ningún subsidio ni nada, entonces es muy dificultoso sostener los viajes, los costos, las compras de equipamiento, y después, porque hay también cuestiones reglamentarias que revisar, que tienen que ver cuestiones con la reglamentación y con la estructuración reportiva, que sostienen inequidades, y entre ellas la inclusión de los colectivos trans, por ejemplo, que esto fue mención del grupo de las mujeres. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el 91% de las practicantes en la actualidad, bueno, en la actualidad del 2019, tienen o tendrían la posibilidad de entrar a sistemas de competencia por la edad que tienen. O sea que todavía estarían habilitadas para participar. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? La gestión de la retención y la permanencia de las mujeres en las escuelas, erradicando las actitudes y comportamientos discriminatorios. Esto es gestión lo que hay que hacer. Otra de las cosas, para disminuir esa poca participación de las mujeres en las actividades deportivas, o sea, en los torneos, en otros eventos, bueno, ¿qué tenemos que trabajar? La gestión del fortalecimiento de la identidad deportiva del kickboxing, con estrategias de comunicación que reviertan creencias negativas. Entonces, hay varias líneas de trabajo, uno puede ser a través de la continuidad, siguiendo sistemas de graduación, o estimulándolas para que participen en la línea de competición como atletas. También, ¿cómo podemos revertir el alto grado de inequidad que existen dentro de los grupos? A través de una gestión de la cultura interna, gestionando procesos de mayor participación y reconocimiento de las mujeres. Las mujeres no solamente tienen que hacer las cuestiones administrativas en las organizaciones, pueden ocupar roles mucho más trascendentes, porque se prepararon y porque trabajan a la par de cualquier hombre, o sea, no tienen que demostrar absolutamente nada más a esta altura. Y por último, para realizar cambios en las creencias y en los sistemas de valores, claramente es una gestión de la cultura deportiva. Y hasta acá llega mi presentación. Vieron que recorté muchas diapositivas, espero que se haya entendido, y las preguntas
al final. Muchas gracias, voy a salir de acá. Gracias, Mabel. Muchas gracias. Muy amplia la exposición. Así que, como dijo Mabel, las vayan pensando las preguntas y vayan dejándolas en el chat aquellos que quieran ampliar un poco más sobre esta exposición. Ahora le vamos a dar la palabra a Jorge Díez con su presentación El deporte como objeto cultural y su enseñanza en la educación física. Jorge es profesor de educación física, realizó un postítulo en especialización superior para la formación de docentes de nivel superior en didáctica y currículo de la educación física. Ha realizado también una licenciatura en actividad física y deporte en la Universidad de Flores y ha participado en varias publicaciones de diversos espacios y presentado ponencias en distintos congresos. Actualmente es profesor en el Instituto de Formación Docente número 84 y en el Colegio Colinas de Peralta Ramos. Le damos la palabra, el micrófono y cerramos los nuestros a Jorge. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, manifestar el cariño de siempre a Alicia y a María Elena, que deben andar por ahí. Muchísimas gracias por la invitación, realmente. Bueno, Mabel, en principio, me encantó. Tengo el honor de ser el primero en comentar lo que me gustó tu presentación y el pie que me das en algunos momentos, sobre todo al principio, cuando hablas de carácter general, a la presentación que voy a realizar. Ahí vamos a encontrar algunas conexiones, ¿sí? Que voy a tratar de... Me las anoté para recordarlas en este momento. Voy a hacer también una presentación utilizando como una pizarra, el PowerPoint, ¿sí? Y les comento, a ver, vamos a mover esto por aquí. Desde el principio. Ahí está. En mi caso, voy a hablar puntualmente del deporte como objeto cultural y su enseñanza en la educación física escolar. Bien, porque el tratamiento que se le realiza... Yo escucho un eco ahí, disculpen. No sé si es mío o hay algún micrófono abierto. Revisen, por favor, si tienen algún micrófono abierto, así se escucha bien. Muchas gracias, disculpen la molestia. En este caso, veo la necesidad de, cuando hablamos del deporte dentro de la educación física escolar, contextualizar dónde realizamos la práctica, ¿no? Bien hablaba Mabel hace un rato, en la escuela sobre todo, esta frase de Bauman que mencionó al principio, esto de eliminar los elitismos, se hace absolutamente necesario. Bien, entonces vamos a hablar, en principio, de un contexto que es la escuela, un modo de intervención docente, veremos varios, alguno en particular, no quiere decir que sea el único, y un contenido curricular. Yo voy a hablar de un contenido, de un saber que se enseña en la escuela. ¿Bien? Pregunta para dialogar, pueden ir diciéndolo en el chat. Van a aparecer en varios momentos de la presentación preguntas para dialogar, que si ustedes en el chat quieren ir comentando algo, no hay ningún inconveniente, sino luego, pero es más que nada para realizar el ejercicio de recordar algunas cosas que ustedes ya saben, porque gracias a distintas políticas educativas en nuestro país, la mayoría de las personas tenemos la suerte de pasar por la escuela. ¿Bien? En algún momento tocaremos la utopía de todos, muy difícil, pero la mayoría de las personas pasan por el colegio, la escuela, entonces todos tenemos un concepto en relación a ella. Y me tomé el atrevimiento de consultar a chicos y chicas de nivel, en este caso a nivel secundario, qué es la escuela, y a ver, que te va a correr esto. En estudiantes de secundaria avanzada, de primaria no pude, no tuve el tiempo, ¿no? Lo tengo cerquita y estábamos justo en el receso. En estudiantes de secundaria avanzada, que tengo unos cuantos cerquitas, los chicos me hablan de distintos conceptos que tienen, pero en cada uno de estos conceptos aparecen variables que se repiten. Aparece lo académico y lo personal. Aprender conceptos, vincularnos con otras personas. Es un lugar de encuentro y aprendizaje, un lugar donde irónicamente se enseña a aprender. Esta es una sobrina que tengo que es muy crítica. Luego en estudiantes de nivel superior, aparecen nuevamente esto, ¿no? Ellos ya mirándolo con distancia, con cierta distancia con relación a su actualidad,
aparece lo curricular, el apoyo y la contención, el intercambio con los pares. La escuela está para hacernos crecer en todos los sentidos. No se trata solo de saberes específicos, compañerismo, cooperación, ámbito de contención, y así se repite. Y cuando vamos a las definiciones de, por ejemplo, el diseño curricular, nos habla de un espacio público donde se produce un encuentro sistemático entre estudiantes, docentes y conocimiento. Tomo un autor de referencia por unas ideas que me parecen sumamente interesantes, que es Carlos Escliar, en Pedagogía de las Diferencias. Él habla de... hay acá una definición larga, a ver que se me perdió el mouse. Bueno, acá está. Nos habla de que la escuela solo podría ser un paréntesis en el vértigo de una cierta idea del mundo, ¿no? Hay un autor muy interesante que se llama Estanislao Antelo, que nos habla, estudia, ¿no?, el espacio escolar y habla de que la escuela puede proteger, ¿no? La escuela puede ser un espacio que se diferencie del exterior, de la afuera de la escuela, donde en líneas generales tendríamos que ser cuidados. Luego hay una crítica importante de este mismo autor sobre esas afirmaciones, pero en líneas generales presenta esta idea que puede llegar a darse, ¿no? Y por otro lado, se pide a las escuelas que sean el sitio de la formación por excelencia, mientras alrededor el mundo de sangre y se desangra, hace doler y duele. Bien. Jorge Huergo y Nicolás Morawicki, dos autores que utilizamos mucho en nivel superior, hablan de que la escuela es un espacio social muy particular. Bien. Queda claro que todos los consultados, por lo menos hasta aquí, si ustedes hacen memoria un poco de qué es la escuela o qué comprenden por la escuela, lo reconocen seguramente como un espacio social, como un espacio donde se presentan ciertos contenidos académicos, pero también algunos más. Y en eso estos autores nos hablan de un espacio que es diseñado, recorrido y representado, ¿no? Diseñado porque lógicamente tiene una organización que responde a las ideas de arquitectos, ingenieros y especialistas en educación, recorrido, porque, bueno, esos son los conceptos que surgen, por eso pongo a los chicos ahí. María Elena, mirá, traje a Frato aquí, ¿no? Pongo a los chicos ahí en un espacio social, utilizándolo como les viene en gana, y eso es lo que sucede también en la escuela. Siempre recuerdo en el Colegio Colinas, el hall de entrada está diseñado por los arquitectos y los ingenieros para ser un espacio amplio de paso, ¿no? Pero cuando toca el timbre del recreo, los chicos de primer grado y de segundo se ponen ahí a jugar y no van al gimnasio o al Zoom. Y se ponen ahí porque ahí se sienten libres, pueden jugar sin correr riesgos de que los alumnos más grandes los pasen por encima. Entonces se sientan, juegan a la bolita, o a las cartas o a lo que sea. En principio fue motivo de rezongo de la secretaria, pero ahora ya la secretaria sale y juega con ellos también. Y también es un espacio representado, o sea, en espacio recorrido lo que nos damos cuenta es que quienes viven en ese espacio diseñado por algún especialista tienen un concepto particular en función de cómo lo recorren y cómo lo viven. Y el representado es ese concepto que damos nosotros sobre un espacio que quizá no estamos habitando, incluso que quizá conozcamos solamente por lo que nos cuentan, ¿no? Entonces es un espacio que puede ser pensado, dialogado por cualquier miembro de la sociedad. Y aquí me voy a otra frase interesante, que ya es una especie de voz popular entre la docencia, que dice que cuando a la sociedad le pica algo, se rasca en la escuela, ¿no? Entonces mi pregunta aquí pasa, ¿no? La afirmación en la escuela es de las chicas y los chicos, ¿no? Y nosotros los docentes vamos y coordinamos determinadas prácticas y presentamos ciertas disciplinas. ¿Cómo participan las chicas y los chicos de la vida escolar? ¿Y de las clases de educación física? No, esa es una pregunta para dialogar. ¿Cómo intervenimos nosotros, los docentes de educación física, ¿no? Y los docentes en general, porque estamos hablando en este caso del deporte como cultura, pero de la cultura en general. Y esta es una crítica importante que tomo yo para la educación física. Norberto Siciliani lo presenta para la educación en general. La escuela debiera ser el espacio y el tiempo ideal para aprender a equivocarse, sin consecuencias nefastas. Muchas veces ha sucedido en la educación física tradicional,
los errores costaban mucho, costaban mucho. Bien. Pasamos por la escuela, recordamos un poco, contextualizamos esto que ahora vamos a presentar, y hablamos ahora de la intervención docente, ¿no? Sabiendo, Rodolfo Rosengar es un autor de la educación física muy importante aquí en nuestro país, y Rodolfo, Leonardo Gómez, otro autor muy importante, afirman, y estoy de acuerdo en ello, que nuestra actuación nunca es neutral. La actuación en docencia nunca es neutral. Siempre responde a un posicionamiento ideológico, siempre responde a una perspectiva. Nuestra actividad se construye a partir de cierta comprensión sobre la educación, sobre el otro que viene a aprender, la otra que viene a aprender. Y en educación física se da esta situación, ¿no? Estudiando la situación de los docentes de educación física, Rodolfo reconoce algunas categorías junto con otros investigadores, ¿no? Y está la categoría del docente que abandona el puesto de trabajo, el que abandona la tarea de enseñar, el que realiza la tarea, pero no de forma revisada. Y de ahí en adelante, intervenciones que trascienden la norma y que buscan comprometerse más con la tarea educativa y con esto de compartir la cultura, compartirla, ¿no? Y están las propuestas aquí, las innovadoras, las renovadoras y las transformadoras. Yendo a la posición transformadora, que es una de las últimas, aunque no es exclusiva, dentro de los docentes comprometidos con la tarea, se muestra un posicionamiento alineado a una corriente crítica transformadora, a esa propuesta de pedagogía crítica que nos presentó claramente en Latinoamérica Paulo Freire, ¿verdad? Y que va más allá de la organización local, ¿no? Posiblemente las tareas no se desarticulen, menciona acá Rodolfo, de la realidad y las problemáticas socioculturales a nivel macro. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué hablo de este tipo de intervención docente? Bueno, porque considero que en la educación física escolar, la mirada sobre el contenido que viene a continuación debe ser propuesta desde una perspectiva crítica. O sea, en la escuela, la práctica de deporte, ¿no? O el saber enseñar, no debe ser presentado de la misma forma que se presenta en otros contextos, porque sería un error. Porque en la escuela trabajamos para todas y todos. Nosotros queremos incluir. Y las propuestas deportivas, por ejemplo, en contextos como los de club, tienen otra lógica. En el club va el que quiere, continúa el que se siente cómodo con la práctica, se especializa aquel que va logrando cierto camino. Y en el camino queda mucha gente que entra y sale o va a hacer otro tipo de actividades. En la escuela nosotros tenemos que garantizar el aprendizaje del deporte como saber, ¿sí? Como saber. Y en eso, como pensamos desde una perspectiva crítica, lo presentamos de manera constructiva. O sea, cuando yo les decía de compartir, nos gusta, con una colega muy querida, María Eugenia de Gianpietro, de aquí de Mar del Plata, hablamos de convidar. Uno convida lo que a uno le gusta, lo comparte, lo da para probar, y lo sigue teniendo, ¿no? En cambio, cuando uno da algo que quizá no le interesa tanto, no le gusta tanto. Por eso hablamos de convidar, de compartir. Otras preguntas para dialogar, ¿no? De las prácticas que observo, pudiendo incluir o no las propias en el caso de los docentes o de las personas que van a realizar alguna práctica de educación física, ¿cuáles de estas variables veo o de las que viví en la escuela, ¿no? A veces, sin ánimos de enjuiciar a nadie, porque luego de observar una investigación como la que presenta Rosengart, uno encuentra motivos y razones para comprender por qué la adopción de un tipo de intervención o de un tipo de posicionamiento docente, más allá, que bueno, cada persona tiene que comprender si está bien lo que está haciendo y si está en el lugar que corresponde haciendo la actividad que le gusta, ¿no? Pero muchas veces sucede que nos encontramos con algún docente en la escuela que deja la pelota y se aparta, ¿no? Conocido como el que justamente tira la pelota, ¿no? O que
abandona la tarea de enseñar, presenta un se entiende, de la consolidación, de la presentación del conocimiento, ¿no? Bueno, esos ejemplos abundan, pero también están aquellos que innovan permanentemente, ¿no? Que ven al otro y a la otra que aprenden, y que lo ponen en el centro del proceso, sabiendo que lo que nos reúne es el saber, ¿no? Nos reúne la disciplina, nos reúne la educación física, pero yo tengo que hacer todo lo posible por acercar esa disciplina a la otra y al otro que aprenden. Bien. Veo que hay muchas intervenciones, no he visto las preguntas, las respuestas o las presentaciones en el chat, disculpen que lo tengo justo minimizado en un costado y me aparece la lucecita y ya las voy a mirar con toda atención. Y bueno, y vamos al punto 3, que es el contenido curricular, ¿no? ¿De dónde viene el contenido curricular? Bueno, viene de una ley, ¿no? Que en los primeros artículos menciona que toda la energía del sistema va a estar puesta para el otro y la otra que aprenden, ¿no? Y entonces ya ahí toma un posicionamiento crítico muy importante. Luego se elaboran los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritarios, luego los diseños curriculares provinciales. En este caso, donde yo trabajo, el de la provincia de Buenos Aires. Distribuidos estos en bloques y contenidos, ¿no? Los saberes, y uno, por ejemplo, es este, el bloque del segundo ciclo de la primaria, prácticas ludomotrices, los juegos sociomotores, deportivos y mini deportes. Y un contenido, por ejemplo, ¿no? Simplemente a modo de ejemplo, juegos inventados por los niños, uno que me gusta mucho, a partir de la estructura y la lógica interna de los juegos sociomotores y deportivos. Y aquí vamos, ¿no? A una pregunta que hoy, de la cual un poco hablaba Mabel, que es qué son los juegos deportivos y el deporte, ¿no? Mabel hablaba que el deporte es una metáfora de toda la sociedad, y que los juegos deportivos, me encantó, es una manifestación creativa. Pero ¿cuándo es una manifestación creativa? Es la pregunta que hago ahora. Y, y que responde a un sistema ideológico, sí. ¿Y a qué sistema responde? Es mi otra pregunta. Y ahora vamos a ir contándoles, les voy a ir contando por qué hago esas preguntas, ¿no? Mabel decía que a partir de estas prácticas se permite adquirir valores, normas, ¿no? Y hasta ahí frenó con lo que mencionaba Mabel, que retomaré en un ratito. ¿Qué es el juego y el deporte? Me gustan estas definiciones de Alexander Fernández Vaz. Los juegos son formas de expresión cultural de los diversos pueblos. Un juego expresa, como acontece con otros elementos de la cultura, un conjunto de concepciones, valores, normas que se distinguen por el tiempo y el lugar en que surgen y son practicados. Bien en sintonía con lo que mencionaba Mabel. ¿Qué es un deporte? Mabel muy bien lo explicó. Hago ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se hace prueba con o sin competición de habilidad, destreza o fuerza física. Es lo que menciona la RAE. Sabemos que es mucho más que eso. Entre ellos, que forman parte del universo de los juegos como complemento o como oposición, y muchos deportes nacieron de los juegos populares, que fueron estandarizando y solidificando sus reglas, diversificándose, mundializándose, ¿no? Y a algunos les gusta decir universalizándose, pero de esa forma empieza a distanciarse un poco de lo que es el juego, ¿no? Según lo que ya conocemos, mis preguntas serán, ¿qué diferencias encontramos entre los juegos y los deportes? En principio, me gusta mencionar algunas para que ustedes, para ir haciendo memoria, ¿no? Después vamos a profundizar un poco más al respecto, pero los juegos tienen las reglas móviles, ¿sí? Los juegos tienen todas las reglas que nosotros querramos en este momento que tengan, y que las conocemos nosotros. Y que por ahí viene uno de afuera y tiene que detenerse un rato a comprender por qué sucede algo dentro de ese juego, porque son normas que establecimos de forma interna. Los deportes, como mencionaba recién, citando a Fernández Vaz, tienen las reglas ya estructuradas y mundialmente reconocidas. Para que se modifiquen esas reglas, bueno, tiene que pasar mucho, tiene que negociarse un montón, mencionaba hoy Mabel también, y se cambian de a poco, no se pueden cambiar velozmente y masivamente, sino que, por ejemplo, para ser más dinámico, el vóley se hizo más dinámico en realidad, hace algunos años, 20 años atrás. Digo 20, disculpen, por ahí hay gente más joven y 20 es un montón, 20 no era tanto, para mí por lo menos no es tanto.
pero se hizo más dinámico por la televisación. Cuando entró el vóley a televisarse de forma global, se exigieron ciertas modificaciones en las reglas, por ejemplo, que cada cambio de saque también sea un punto, para que sea más dinámico, ¿no? Antes vos sacabas, perdías el saque, no era punto contrario, sacaba el otro. Ahora, bueno, desde ese momento, una de las reglas fue esa. ¿Bien? Y la otra es, invito a todos a recordar cómo nos enseñaron deporte en la escuela. Cómo nos enseñaron deporte en la escuela. Bien, voy a ir a hacer ahora una revisión y ustedes reconocerán quizá algunas dentro de estas categorías. Lo que quiero decir es que David y Peyrole Berler, cuando revisan la iniciación deportiva a lo largo de la historia, formulan categorías de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes todos sabrán, todos están dentro del ámbito académico, que hablan de elementos puros, que en la práctica pueden darse de forma mezclada, ¿no? No es que predomina uno, mejor dicho, aparece uno de forma pura. Hoy en día menos aún. Pero sí puede predominar alguno más que otro. Bien, en esta iniciación deportiva, David y Peiro Beller nos hablan de dos corrientes, la tradicional y la alternativa. Bien, ustedes vayan pensando cómo les enseñaron deporte a ustedes en la escuela. Distinto es en los clubes. La corriente tradicional nos habla de una práctica de la enseñanza centrada en la técnica. ¿Qué es esto? Básquet en la escuela, ¿no? Deporte tradicional, básquet, dribbling, pase, recepción, lanzamiento, entrada en bandeja y luego partido. La técnica se enseña de forma aislada y luego el juego propiamente dicho. ¿Bien? Entonces hay una acción, una repetición, experiencia técnica y luego se va derecho al contexto de juego. Eso sumó muchas críticas a lo largo de la historia, pero a ver, creo que era Newton el que decía que uno puede ver más lejos porque está parado a hombros de gigantes. Entonces, la corriente alternativa, los docentes que empiezan a formular esta propuesta alternativa, realizan ciertas críticas y construyen con los aciertos y los errores de la corriente tradicional una propuesta justamente alternativa. Y en lugar de centrarlo en la técnica, lo centran en la táctica y con eso, con el juego como recurso, ¿bien? Y aquí existen distintos modelos, los verticales y los horizontales. Los verticales porque empiezan y terminan en un deporte. Empiezo enseñando juego simplificado, juego reducido, ligado al básquet y termino con el básquet. ¿Bien? Y los modelos horizontales lo que buscan es una enseñanza más diversificada, más polifuncional, para que luego las y los alumnos elijan qué deporte realizar en un futuro, cuando ya tienen ciertas construcciones realizadas. Bien, entonces aquí aparece el juego más ligado al juego que al deporte. Todos trabajan con juego deportivo, estas propuestas van hacia el deporte, y hacia algún deporte en particular, ya sea por definición de la propia práctica o por definición del practicante. No, me refiero a los modelos verticales y horizontales en este sentido. Y dentro de los modelos horizontales, hay uno particular que es el modelo horizontal comprensivo, que a mí me llama mucho la atención y que me gusta trabajar. ¿Y qué tiene ese modelo de particular? Bueno, a los juegos deportivos los clasifica en 4 tipos diferentes. Debate y campo, son esos juegos que luego nos pueden vincular con deportes como el softball, el béisbol, los deportes de blanco y diana, que son los juegos deportivos, perdón, de blanco y diana, que son los juegos de puntería, que luego nos vinculan, por ejemplo, con el tiro al blanco. Los juegos deportivos de cancha dividida, ¿no? Un equipo está de un lado, mi equipo está del otro, tenemos que enviar un objeto, ¿no? Y dependiendo de las reglas que construyamos, cómo se genera el punto, etc. Y eso nos vinculan con deportes justamente que tienen una red de por medio, en líneas generales. Tenis de mesa, vóley. Y los juegos deportivos de invasión, que luego nos vinculan con deportes como el fútbol, el básquet, el handball. ¿Bien?
Y acá pongo una pregunta, ¿no? Aquí, en líneas generales, se habla del juego como un recurso. Pero cuando vamos a la Carta de los Derechos del Niño, el juego es un derecho, ¿sí? ¿Y cuándo es un derecho? Y bueno, cuando se respetan las inquietudes de los participantes, ¿sí? ¿Y qué nos dice el modelo horizontal comprensivo, justo? Que en estos juegos deportivos que uno presenta luego de un proceso de construcción del juego en la primaria, ustedes sepan que en la escuela el juego deportivo aparece recién en quinto, sexto grado y luego en la secundaria, y luego el deporte en la secundaria avanzada. Ese juego deportivo se construye a partir de las inquietudes de los sujetos que participan. Y aquí vamos al punto inicial, ¿no? A la manifestación creativa de la que hablaba Mabel. Mabel nos decía que el juego deportivo permitía la creatividad, cuando dice manifestación creativa. ¿Pero cuándo permite la creatividad? Cuando yo le digo qué juego jugar y cómo se juega, o cuando yo le digo, disculpen esta pregunta tan binaria, ¿no? ¿A qué jugamos? ¿Cómo lo quieren jugar? Chicos, tengo una idea. Tenemos este espacio. ¿Podemos hacer algunos equipos y ver qué podemos hacer con eso? Y tenemos estos elementos, ¿no? Facilitar el espacio, facilitar los recursos, organizar los equipos, decir, bueno, nos vamos a dividir de a 4. Tienen este espacio, tienen estos recursos, ¿a qué podemos jugar? Bien. La verdad que me encantaría, como profe, ¿no? Me encantaría trabajar 2 versus 2. ¿A qué? No sé a qué, a lo que ustedes digan. Y empezamos a jugar. ¿Me estoy pasando de tiempo? Perdón, ¿eh? Estamos ya al límite. Ah, Hay mil que cerrar. disculpas. Se nos va el tiempo. Entonces, y acá, bueno, acá solamente quedaba las preguntas que fueron pasando por el camino y voy a una reflexión final. A ver, voy a dejar de compartir pantalla, así las y los veo. Entonces, digo, cuando tenemos que trabajar el deporte en la escuela, ¿le damos lugar para que ellos sean los que construyen el juego deportivo? Incluso el deporte, hay varias, varias experiencias al respecto con relación a la construcción del juego deportivo escolar. ¿Pero damos ese lugar o imponemos un deporte? Guste o no guste al grupo. Porque habrá quienes fuera de la escuela jueguen al básquet, al vóley y al hockey, ¿bien? Y se sientan muy a gusto, y otros que no, y se sientan excluidos. ¿Podemos construir juegos deportivos en donde utilicemos las habilidades construidas a lo largo del recorrido escolar y en eso todas y todos jueguen? ¿Podemos construir juegos incluyendo a todos dentro de la escuela, habiendo sujetos de todo, atendiendo a la diversidad? Esa es la palabra que realmente va, atendiendo a la diversidad, y vos vas a tener chicas, chicos, más rápidos, menos rápidos, que sepan más, que sepan menos en función de algo, de alguna habilidad que estemos trabajando, que tengan alguna discapacidad. ¿Podemos construir juegos que nos incluyan a todos y en eso aprender la lógica del deporte? Y por otra parte, ¿podemos ser críticos de los deportes presentados de forma hegemónica? ¿Por qué siempre, por ejemplo, cuando hablamos de deportes se nos vienen a la cabeza algunos deportes en particular? Y hoy Mabel nos habló de kickboxing. Y kickboxing, las chicas no participan mucho o no tienen lugar. ¿Por qué? Porque es un deporte reconocido como de, voy a decirlo, de machos. ¿Bien? ¿Podemos pensar eso en la escuela? Porque si nosotros pensamos eso en la escuela, luego la sociedad va a ser mucho más generosa, porque los chicos que entran a la escuela luego van a tener una percepción distinta de la cosa. Muchísimas gracias. Disculpen la demora. Gracias, Perdón, Jorge. sobre todo Eduardo. Perdón, Muchas gracias. Un montón de interrogantes dejaste para que se siga pensando y que puedan seguir preguntando en el chat. Ahora sí, vamos a darle la palabra a Eduardo González Míguez, que va a presentar su trabajo, su ponencia, Deporte, otra forma de verlo. Eduardo es licenciado en Educación Física y tiene un máster MBA en Management Sport. Es director del Instituto de Capacitación de la Confederación Argentina del Deporte desde 2020 y es coordinador de la Diplomatura de Hockey
de la IUYMCA, digo las letras para no sé cómo mencionarlo de seguido, desde 2010. Asociación Cristiana de Jóvenes. Muy bien, más conocido gracias. como Asociación Cristiana de Jóvenes. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Voy a ser la oveja negra. Primero porque soy hiperpragmático y segundo porque tengo que recuperar un montón de tiempo. Así que voy a tratar de ser rápido. A mí me gusta ser pragmático. Y en esto de ser pragmático, yo voy a tratar de conversar con ustedes lo que yo veo hoy del deporte y cómo creo que lo podemos ver. Para eso voy también a compartir la pantalla y creo que lo primero que me pregunto cuando pienso en deporte es si nosotros lo vemos de la manera que el deporte es o lo vemos de la manera que nos lo muestra, ¿no? Si siempre vamos a ver lo que el deporte resta o podemos ver también las acciones del deporte que suman. Y creo que es muy fácil empezar a hablar una charla de cultura y deporte en lo que pasó hace poquito, ¿no? Hace poquito todos nos sorprendimos con esta foto. A todos las redes estaban invadidas, totalmente invadidas de la foto de la derecha, o al menos de mi derecha, porque en general tenemos un mandato social que nos plantea que si dos personas tienen la misma camiseta son amigos, si la tienen distinta son enemigos. Nosotros debemos ser enemigos de los brasileros, de los uruguayos en el fútbol, pero después queremos reconstruir un Mercosur. Como sociedades nos planteamos siempre antagonismos que más de una vez creo total y absolutamente innecesarios. ¿Por qué no podemos ver el deporte así? Con una sonrisa entre rivales. ¿Por qué no podemos ver esta imagen del deporte? Y esta imagen a Neymar le costó críticas, pero si hubiese ganado Brasil, y Messi no puede pisar mal a Argentina después de esta foto, porque las críticas hubieran sido lapidarias. Y yo pregunto para todos lo que vemos en deporte, siempre vemos esto en el deporte, porque esta imagen en el deporte es común. Todos los que hacemos deporte, o la mayoría de los deportes, tratamos de reconocer en el contrario, el adversario, una persona que está practicando el mismo deporte que yo y que en muchísimos de los casos compartimos después del deporte otros momentos, ¿sí? Personalmente, como deportista, vengo del rugby y para mí lo más común del mundo es terminar el partido y ir a un tercer tiempo. Y normalmente en el tercer tiempo terminás hablando con el tipo que más te revolcó en la cancha ese día. Entonces, que nos sorprenda la foto de Messi y Neymar, creo que nos sorprende por un mandato social, porque los que hacemos deporte y entendimos lo que era el deporte, lo vemos de otra manera. Creo que el deporte lo podemos usar como un agente de cambio de un montón de cosas. Y eso creo que es de donde nosotros tenemos que verlo. Todo el mundo habla y se comenta muy seguido del fair play, ¿sí? Elegí dos fotos cualquiera. La de la izquierda fue viral de un maratonista español que le corrigió la carrera a un africano, lo puso en el carril y lo dejó pasar primero porque él iba antes que él. Y de vuelta lo mismo. ¿Qué nos sorprende? Nos sorprende de actitudes que tenemos fuera de la vida, o si en la vida somos así, vamos a ser igual en el deporte. Creo que esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. El deporte puede sumar muchísimas cosas, sin ninguna duda. Puede cambiar toda la cultura que rodea al deporte, porque nosotros, y ahora hablo en general de nuestro país, pero creo que es más universal que nuestro país, vivimos creando Boca River. Estamos siempre creando antagonismo. El problema es cuando el antagonismo lo transformamos en batallas, ¿sí? Batallas dentro y fuera de la cancha. Todos quisiéramos ver partidos que terminen como terminó el de Argentina-Brasil y no como terminó, no sé qué día fue el otro día, el de Boca.
y no por Boca, ¿eh? Si hay gente de Boca, no lo tome a mal. Yo como padre de Boca, soy de San Lorenzo, siempre me voy a sentir bien con que le vaya bien a Boca. Bueno, pero creo que podemos sumar un montón de cosas. Y en mi deporte han cambiado cosas como estas, ¿sí? Que en mi deporte se admita que una mujer dirija un partido de primera división es algo impensado hace un tiempo atrás. ¿Y por qué no va a tener la capacidad de hacerlo? Esa sería una pregunta bárbara para hacerse. Y la foto de la izquierda de Nigel Owen es, a mi entender, el mejor árbitro del mundo. Y es uno de los mejores para que sea quien sea, ya no a mi entender. Hace 6, 7 años, este señor confesó que él era homosexual. Jamás tuvo un problema en una cancha ni fuera de una cancha. Es en el ámbito del rugby absolutamente respetado. ¿Y cuál es la sorpresa? Porque esto debería ser siempre y en todos lados. Pero a veces uno tiene la imagen, y la tengo a veces de mi propio deporte, como lo que hablaban recién, de una hombría exacerbada, que no nos permitiría permitir ese tipo de cosas. Hoy el rugby, más allá de tener árbitro mujer, obviamente tiene mujeres jugando al rugby. Ahí coincido con Mabel y no voy a hacer de esto que el rugby ha hecho una gran apertura. El rugby incluyó a la mujer por necesidad del rugby y del Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional necesitaba que el rugby vuelva, porque tracciona millones de sponsors. Y el rugby quería volver a los Juegos Olímpicos. Y la regla dice que se tiene que jugar en los 5 continentes y los 2 sexos. O jugaban las mujeres o no volvía al rugby. Bueno, después, hoy se desarrolló, va mejor y es una cosa naturalizada. Pero no nos olvidemos, yo no me olvido de por qué empezó, ¿no? Lo bueno es que hoy se interiorizó de otra manera. Y a veces es una lucha muy difícil en el deporte, y lo reconozco y lo lamento, incorporar a la mujer a algunos temas. Yo elegí esta foto y le puse nombre y apellido. Esta persona que comparte conmigo, en este caso, en esta foto, el seleccionado argentino, cuando en el 2007 yo era dirigente de la Confederación Argentina de Hockey y el representante de toda la Patagonia, propuse que el nuevo seleccionado de indoor hockey, el indoor hockey o el hockey pista, es el hockey como si fuera el futsal, el hockey jugado en un gimnasio. Cuando yo propongo que la técnica fuera Patricia Campos, tuve todos los votos en contra. Primero, porque era mujer. Segundo, porque tenía 31 años, por lo tanto no sumaba la experiencia que requería. Y tercero, porque venía de la Patagonia. Nada sumaba para que fuera elegida como técnica. Como tengo alguna ascendencia vasca, seguí con el tema hasta que me lo aprobaron. Patricia Campos sacó al seleccionado de hockey indoor campeón en el 2008, panamericano. En el 2010 volvió a ser campeona panamericana con el mismo seleccionado y hasta el día de hoy no hubo nadie que lo vuelva a lograr. Recién hace una semana lo lograron con varones. Todos los técnicos que la sucedieron fueron varones. Y cada vez menos patagónicos. Pero, por otro lado, más allá de eso, la pregunta es, y eso es una pregunta también que yo dejo, pero para hacerle a las mujeres, un deporte que tiene el 90% en nuestro país, porque en el mundo el hockey fundamentalmente es de hombres, pero en nuestro país el 90% de las fichas de federados es de mujeres. O sea, estamos hablando de que tenemos cerca de 150.000 jugadoras, mujeres, y 15.000, 20.000 hombres. Todos los técnicos de los seleccionados argentinos son varones. La única técnica mujer que tuvo un seleccionado fue ella y en indoor. Nunca hubo en césped y nunca volvió a haber otro en indoor. Pregunta para hacerse, en un deporte que debería estar manejado, en este caso, por las mujeres. Creo que también el deporte tiene que pensar o repensar cómo maneja la comunicación y cómo maneja el respeto a la autoridad. Personalmente, por venir del deporte que vengo, me acostumbro a la foto de la izquierda,
donde un árbitro le habla a un jugador y el jugador va a callarse todo el tiempo, donde un árbitro llama al capitán para decirle lo que le quiere decir a un jugador, y se contrapone con las imágenes que vemos acá a la derecha, donde los jugadores en el fútbol le hablan de cualquier forma larga. Y creo que esto es una de las primeras cosas que para mirar el deporte como motor de cambio deberían corregir los deportes que lo permiten. Hicimos una vez un estudio con chicos de 5º grado. Yo dirigí durante mucho tiempo colegios ingleses. En algún momento, viendo lo que pasaba, pusimos una filmadora. Cancha de mini rugby, profesor, pelota, chicos jugando al rugby, 5º grado. Se taclearon, se revolcaron, jugaron al rugby, el profesor cobró un partido normal en el concepto del rugby. Fueron a tomar agua, volvieron, mismo profesor, misma cancha, mismo chico, cambiamos la pelota, pusimos una de fútbol. La imagen era la que ven acá. ¿Qué cobrás? Revolcándose en el piso, tipos que los tocaban y que antes los habían matado de un tackle. Entonces, el chico es una esponja que va a consumir lo que ve en lo que la sociedad le muestra como el máximo nivel. Y si los dirigentes de alguna manera no nos preocupamos por cambiar esto, estamos perdiendo una oportunidad buenísima. Y en este tema hay deportistas que no están perdiendo. Perdón, antes, esta misma imagen comunicacional, ¿verdad? Esto es como un árbitro de fútbol mira un bar a solas y a escondidas en una pantalla, y cómo lo ve el árbitro de rugby, en una pantalla gigante, en un estadio, y hablando con micrófono abierto con la gente que está en el TMO. Eso también es un concepto de cómo vamos a manejar la justicia en el deporte. Si la vamos a ocultar o la vamos a hacer abierta y no tener problema de decir qué estamos haciendo y por qué. Decía que hay algunos deportistas que no están perdiendo el tiempo, ¿sí? Lewis Hamilton comenzó a hacer una campaña contra el final del racismo. ¿Y quién tiene dudas de que este personaje transmite valores al mundo? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no ve su imagen? ¿Y quién no puede ver la imagen de todos los pilotos? Algunos se arrodillan y otros no, pero todos usan la remera. Y está transmitiendo algo. Está usando el deporte para transmitir valores. Podríamos elegir un montón. Elegí este que es uno de los más visibles y elegí otro que se dio el fin de semana. El fin de semana se corrió Silverstone. El que ustedes ven a la izquierda con una bolsa y remera verde es Sebastian Vettel. Sebastian Vettel terminó la carrera, vio que estaban juntando la basura de la tribuna y hacia allá fue cambiado a juntar con ellos. Esta imagen de Vettel está en todos los medios de comunicación. A la derecha es una foto del plugin. El plugin, para los que no sepan qué es, arrancó hace unos años en Suecia. Viene de un vocablo sueco que es plockout, perdonen mi sueco, y jogging, que es correr. Y de esa unión sale el plugin. ¿Cuántas fotos vemos de estas en los medios cuando se realizan estas carreras de plugin? ¿Cuánto nos comunican de esto? Y lo que están haciendo los dos es lo mismo. Sin ninguna duda. Usar la imagen de aquellos que llegan a lugares en el deporte para sustentar lo que otros hacen sería encontrarle un cambio significativo al deporte y su influencia en la gente. Por último, y para terminar, porque si no me voy a pasar de los 15 minutos, hablemos de deporte sostenible, ¿sí? Hoy el deporte tiene la posibilidad en todo esto, como el plugin, de salir a cambiar o ayudar al cambio de la sociedad. La foto habla de termotanques solares que hoy todos los clubes podrían tenerlos puestos. A la izquierda tenemos bicicletas de indoor, pero que no son de indoor. Están conectadas a generadores que cargan la energía del gimnasio. Hoy ya hay gimnasios en el mundo que utilizan energía generada exclusivamente por aquellos que pedalean en las salas de cardio, de indoor, o en las cintas o en los elípticos. Todos esos aparatos los tienen conectados a generadores, como era
el viejo dínamo que teníamos en la bicicleta que prendía la luz cuando pedaleábamos. Bueno, es lo mismo. Hay gimnasios en el mundo que lo hacen. ¿Qué esperamos por hacerlo en todos? El deporte puede ser motor de un cambio. El deporte sostenible puede ayudar y ser el motor del desarrollo sostenible. Así como necesitamos incorporar a la mujer en una cuestión de igualdad, de una cuestión de mejorar la justicia en el deporte, necesitamos ser motores del deporte sostenible para que esto colabore con el desarrollo sostenible. Y mañana tenemos la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos. Esta fecha cayó casi justo, ¿no? La pusieron porque sabían que era esto. Felicitaciones. Muy bien. Bueno, no vamos a transmitir desde Tokio, pero sí les quiero decir que ojalá todos tenemos la esperanza de que cada vez que arrancan los Juegos Olímpicos, y acá yo voy a hacer algo que atenta contra los Juegos Olímpicos, ¿no? Hay un montón de deportes que tienen un espíritu tan olímpico como los que son olímpicos, y no lo son porque no hay más lugar. Porque no hay más lugar en la Villa Olímpica, porque no hay más lugar en el calendario de competencia. Y digo esto porque vengo de un deporte, el rugby no fue olímpico hasta Río, y el hockey indoor no es olímpico, y no son menos valiosos porque no lo sean. Igual ojalá el espíritu olímpico contagie a todo el deporte mundial y nos sirva para seguir siendo motor de este cambio. Creo que Japón nos está pasando continuamente imágenes de deporte sostenible que de alguna manera van a quedar cuando terminen los Juegos como posibilidades nuevas. Y por último les regalo esto, que para mí es fundamental, ¿sí? Yo creo que la gestión debe ser encarada así, ¿sí? Siempre que uno hace gestión, tiene que pensar que un sueño siempre va a ser posible mientras no deje de ser soñado. Muchísimas gracias por haberme invitado a charlar. Gracias, Mabel, en especial. Y todo tuyo, Ana. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que las tres presentaciones se complementaron, siguieron una línea y se fueron explayando cada uno desde su parte. Así que felicitaciones y gracias por sus palabras y sus interpretaciones. Antes de abrir las palabras, las preguntas, el área de preguntas, voy a mencionar las preguntas que mandaron cuando se inscribieron. Una de las partes del formulario para inscribirse les daba las posibilidades de hacer preguntas previas. En realidad la mayoría son felicitaciones, así que iba a nombrar a Edgar de Tucumán, que está felicitando y preguntando dónde va a quedar el chat y el conversatorio. Va a estar después colgado en YouTube y en la página de AGECU. Marcelo, también de Tucumán, felicita, y Rosemary de Ecuador también agradece que hagamos este tipo de encuentros. Tenemos una pregunta de María Elena que creo que ya algo contestó Eduardo. María Elena de Mar del Plata pregunta, ¿cuál sería la acción de la gestión cultural y el deporte en la infancia? No sé si quiere responder alguno o algo ya había mencionado Eduardo en cuanto al ejemplo que se da de los valores que se transmiten, ¿no? Si llegamos a decir que no a tu pregunta, Ana, estamos liquidados, ¿no? Cuando decís si quiere contestar alguno y los tres decimos que no. Yo creo que fundamentalmente el deporte es, como nos gusta decir, una escuela de vida. Y si en esa escuela de vida fundamentamos los buenos valores que puede tener toda sociedad, sería la mejor gestión que pueda hacer el deporte en la infancia. Bien. No sé si, Miriam, me podés ayudar un poquito con las preguntas dentro del chat, porque como no los estuve siguiendo todas, hay muchos comentarios de felicitaciones. No sé si viste alguna específica o si alguno de los que está acá quiere abrir el micrófono y hacerla personalmente. Me llamó la atención que preguntaran si el deporte es para algunos pocos. Y creo que ahí pueden contestar los tres, porque no creo que sea así, pero bueno, están los
no es que el deporte sea para algunos pocos, es que lamentablemente muchos practicantes no tienen los recursos para poder acceder a las prácticas deportivas. Miren, yo una de las cosas que no tiene nada que ver con el deporte que hago yo, ¿no? Que me quedé maravillada fue hace unos años, acá en Mar del Plata. Uno dice, bueno, la canchita de fútbol, ¿no? Pero vi lo que hizo un vecino que agarró y vio que había un terreno baldío y solo con una pala sacó todo lo que había. Después consiguió unos palos. Después recorrió todos los clubes para pedir todas las pelotas que estaban de descarte. ¿Por qué? Porque esos chicos no accedían a nada. No había ni una canchita de fútbol en el barrio, no había ni una pelota, habían hecho unas pelotas de trapo. Entonces fue y recolectó todo. Está en eso. Está, ¿qué acceso tengo? ¿Dónde puedo practicarlo? Una cosa es decir, bueno, hay actividades que sí tienen apoyo económico, pero generalmente el deporte amateur no tiene ningún apoyo. Y el deporte social, y es muy poco. A veces, en ese caso yo vi, y ahí se juntó todos los vecinos, ¿no? Me acuerdo de eso porque entre todos los vecinos, unos hacían hamburguesa. Y los chicos, y terminó una categoría y arrancaba otra, pero medio con las reglas de ellos, porque en el medio de la cancha había unos charcos de agua enormes, y así se jugaba, y no importa, porque se jugaba y los chicos pasaban todo el día ahí adentro. En lugar de estar en la calle, estaban ahí. Y sí, el deporte, ¿cuál es la limitación del deporte? Sí, hay una limitación económica, porque algunos no pueden comprarse un par de botines, porque otros no pueden pagar un club para ir a practicar, porque algunos deportes necesitan espacios, y porque también las actividades y los deportes que se dan, por ejemplo, desde el Estado son muy limitados, no son todos, la verdad que no son todos, son limitados, y, y el resto no. Yo les voy a decir la verdad, hace un tiempo quise organizar una actividad, me salió más barato hacerlo en un club privado y pagar todos los gastos que pedir el apoyo del municipio. Porque además tenía que poner plata y perdía por todos lados. Entonces así es muy difícil que se pueda practicar. Dejo al resto. A la pregunta, digo, ¿la música es para todos? ¿La pintura es para todos? ¿La escritura es para todos y todas? Me parece que responde en principio a la misma lógica que tiene que ver con el interés que uno tenga o la atracción que sienta por alguna actividad en particular, en principio, ¿no? O sea, el sujeto y sus ganas y su necesidad, por un lado. Por el otro se suma lo que bien describe Mabel, ¿no? Y es la fuerza de las organizaciones. O sea, hay un autor, Jorge Gómez, hace un rato mencioné al hijo. Jorge Gómez habla de distintos tipos de deporte, ¿no? Cuando el deporte, ¿qué sucede? A veces nos limitamos a lo que decía Eduardo hace un rato, ¿no? ¿Qué es lo que recibimos? ¿Cuál es la información que recibimos sobre el deporte? Bueno, no sé por qué, los dejo a cada uno, ¿no? Tengo mi criterio elaborado al respecto, pero ¿por qué cuando hablamos de deporte pensamos en un tipo de deporte? No solamente en un conjunto de deportes reducidos, sino en un tipo de deporte específico, que es el deporte de alta competencia. ¿Por qué cuando hablamos de deporte pensamos en eso? Si en realidad la sociedad lo que más hace es un tipo de deporte más ligado al recreativo. ¿Bien? Y del recreativo, cuando es tomado por las instituciones, está el deporte social, el deporte para todos, o el deporte comunitario, que un ejemplo muy lindo que diste, Mabel, es ese. Un grupo de personas con un proyecto común pusieron manos a la obra y adelante. Luego vemos en qué deriva todo eso, ¿no? Pero en principio es una propuesta de deporte recreativo. Quizá nos ponemos a pensar, humildemente pienso, que el deporte que pensábamos es los mundialmente conocidos o masificados, y el tipo de deporte del que hablamos es el competitivo porque es el que permanentemente nos presentan por los medios. Y no nos damos cuenta que cuando acá en Mar del Plata salimos a la esquina estaba un montón de gente corriendo, jugando al básquet en la plaza, el fútbol, haciendo patín, haciendo bicicleta. Eduardo, y sumo mi queja a esto que acabas de quejarte vos. ¿Por qué el patín no es olímpico, por ejemplo? Nora Vega hace años que viene reclamando que el patín sea olímpico.
¿qué es esto que decís vos, no están los espacios, no están los tiempos? Bueno, ¿cómo determinan cuál es el que va a estar? Y acá viene la perspectiva crítica que me sale de bien adentro, y digo, y quizás sean los que más paguen, ¿no? Los que más audiencia convoquen, ¿no? y más publicidad sumen, y bueno, y generen más recursos, y ahí es cuando uno hace la crítica sobre el espíritu amateur, ¿no? Y siendo el evento olímpico el más respetado en mi caso, ¿no? Pero pienso que va por ahí, un poco tiene que ver, ¿por qué el deporte es para algunos? Porque a algunos les interesa, porque de los que lo conocen, ¿no? A algunos les interesa, a otros les interesan otras actividades. Y por otro lado, bueno, están las limitaciones que bien hablaba Mabel y el ejercicio de los medios masivos que mencionaba Eduardo. Bueno, no veo más preguntas. ¿Puedo pero hacer sí una puede- intervención? Sí, Ahora sí, Alicia, por favor. No, realmente un poco se relaciona con la falta de conocimiento, porque es la escuela la que tiene, entre otros, que abrir la perspectiva a la práctica de, así como un juego, como mencionaba Jorge, un rato una cosa, otro rato otra, para que conozcan y después puedan decidir sobre el conocimiento. Porque ¿por qué decide la mayoría el fútbol de los chicos? Bueno, es fácil, es sencillo, se necesitan muchos recursos, pero es lo que tienen a mano y es lo que más conocen y lo que más pueden seguir. Y la función de la escuela o de los comunicadores o de los mediadores realmente sería hacer conocer distintos deportes donde intervengan distintas habilidades. Y de ahí el que tenga interés, orientarse hacia eso. Me ha pasado a mí, por ejemplo, con el folclore. ¿Por qué folclore? Bueno, tenés que conocerlo. Y después decir que no te gusta. Pero conocelo, practicarlo un ratito y después vemos. Gracias. Creo que la cuestión del conocimiento, de difusión de cómo son todos los deportes, también estuvo presente en las 3 presentaciones y como dice Alicia, es importante. Una de las preguntas que hizo Diego sobre qué nos enseñaban en la escuela, yo recuerdo que en la mía solamente había un deporte, ahí se jugaba handball y no conocimos en secundaria otro deporte. Era ese, en la escuela hacíamos handball. Y es importantísimo que en las escuelas se conozcan todos los deportes, todas las posibilidades de hacer deporte. Y tiene que ver, sí, por ahí un poco con esto que yo planteaba de lo que es la cultura, ¿no? Y que uno practica lo que conoce, y esto tiene que ver con los modos de vida, con los sistemas de valores que conoce. Vos decís handball, bueno, a mí me enseñaron más que jugué 10 años, o sea, porque era el deporte que conocía, y después hice deportes acuáticos porque mi papá hacía deportes acuáticos. Pero uno reproduce lo que conoce, lo que está dentro de sus sistemas de valores, de sus sistemas de creencia, y eso tiene que ver con esa construcción de lo que es el valor de la cultura, ¿no? Creo que también tiene que ver, además de eso, el medio donde vivís, ¿no? El lugar donde vivís. O sea, yo vengo de vivir en un lugar donde todos los chicos, o muchos, hacen alpinismo, esquían, y un chico de Mar del Plata estaría en problemas, o tiene que tener mucha más plata. En cambio, si alguien quiere hacer surf en Mar del Plata, es muchísimo más sencillo. O sea, también, de alguna manera, el deporte está relacionado con el medio donde vivimos. Y tiene mucho que ver también con la cultura del lugar. O sea, acá todos juegan fútbol, pero hay otros lugares donde todos juegan béisbol. Y es porque es lo que ven, el reflejo de su sociedad. Y por último, solamente acotar que siempre somos críticos de las escuelas, y yo he sido director de deportes 25 años. Y seguramente no hemos hecho lo mejor, pero a veces la cantidad de alumnado, y otra vez el hecho de que vos puedas transmitir algunos deportes. Podés mostrar un grupo de deportes, pero como dato de color,
la Confederación Argentina de Deportes, donde yo estoy dirigiendo el Instituto de Capacitación, tiene más de 100 deportes afiliados. La definición de deporte que le había puesto Jorge, ¿sí? La más básica es un juego altamente reglado, ¿no? O sea, si tenemos reglas, está institucionalizado a nivel mundial, es un deporte. Bueno, tenemos más de 100. Yo les juro que hubo por lo menos 20 que tuve que buscar qué eran. Y soy profe y no tenía ni idea de qué era. Y me ha tocado ver en Glasgow jugar al Quidditch, el deporte de la escoba de Harry Potter, y estaban jugando en la plaza al Quidditch. Bueno, o sea, hay tanta variedad que tampoco nos pidan todos, por favor. Pidan que se haga un muestreo amplio, ¿no? Claro. No, quizá por eso me gusta inclinarme en la escuela, a la creación. En eso surgen todas las habilidades que se van desarrollando en la misma educación física. Y luego, bueno, cuando te consultan los chicos, me gusta esto, ahí asesorarlo también con qué deportes tienen relación con eso que está haciendo, ¿no? Por eso me parece que en la diversidad social que nos presenta la escuela, poder mostrar una diversidad cultural en esto de lo deportivo lo más amplio posible, ¿no? Bueno, muy interesante. Bueno, y Jacqueline y Sandra coinciden en las políticas públicas que tienen que venir desde el Estado para poder encontrar esos espacios deportivos y que sean accesibles para todos los chicos y las chicas. Empezar por eso. Y eso es lo que dicen ellas. Hablan del skate, hablan de las canchas de básquet en las plazas. Es interesante. Y también teníamos que pensar también el deporte para adultos, ¿no? Porque pensamos en los chicos, en los jóvenes, y también tenemos que pensar en los adultos. Bueno, y en los deportes adaptados. En los deportes adaptados. Sí. Y darle más impulso, por ejemplo, a los guías a la par, que están ahora incursionando con los ciegos en el mar, que eso es sumamente interesante, pero no está a la vista, no se conoce, y hay muchas personas con discapacidad que se quedan en su casa porque no saben que existen deportes para ellos también, ¿no? Y eso también tendría que ser de público conocimiento, tendría que ser apoyado por políticas públicas y a su vez dado a conocer. Es muy amplio, Miriam, el mundo del deporte, y hoy por ahí uno de los paradigmas que está tratando de basarse todo el deporte es en la salud, ¿sí? En Argentina hay más muertes por sedentarismo que por tabaco. Entonces, si bien ahí va ligado de la actividad física y no solo del deporte, ¿no? Porque a veces confundimos deporte y actividad física, pero a mucha gente que la atrapamos por el deporte podemos lograr que haga actividad física que a veces por el hecho de hacerla solamente no la hacen, ¿sí? Y sacarlos de ese sedentarismo. Eso es otro paradigma que también hoy el deporte debe y necesita trabajar. Sí, como me están comentando, muchas interrogantes, muchas líneas para seguir pensando y trabajando desde la gestión cultural y el deporte, con el deporte y con la cultura. Así que muy interesante todo. Vamos a hacer el cierre formal porque después vamos a dejar como el espacio de pasillo. Así ya cerramos esta grabación. Gracias a todos por estar presentes y acompañar estas propuestas de AGECU para celebrar sus 15 años con la gestión cultural, con los profesionales de la gestión cultural y la interdisciplinariedad que es parte de nuestra formación también. Gracias a los expositores, Mabel, Jorge y Eduardo, que nos dieron un recorrido interesantísimo desde distintos puntos de vista y el deporte y cómo el deporte es una actividad cultural. Creo que muchos lo sabíamos, pero muchas veces se nos olvida y se lo pone en otro campo, en otro espacio. Así que gracias por participar, y no sé si Alicia querés cerrar e invitar para el próximo. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los expositores, repito nuevamente el agradecimiento de la asociación.
a los que nos han acompañado, Ana y Miriam también muchas gracias por la coordinación, y a Silvia Serva que ha hecho el flyer, que nos ha convocado en esta ocasión. El próximo conversatorio, el próximo encuentro es el 22 de agosto, creo que es domingo, si no me equivoco. Domingo, sí. Bueno, en un horario a confirmar, ya de llegar a la invitación, y va a ser muy, muy rico. Esperemos contar con ustedes también. Educación, niñez y gestión cultural. Muchas gracias. Gracias a todos.